Voy a presentar al pregonero de la Semana Santa del Carpio 2023. Y para mí es un placer tremendo por la estirpe de amistad que yo he tenido con tu padre. Juan Pablo Pascual Pérez nace en Valladolid en el año 1960. Es periodista y licenciado en Filosofía Hispánica por la Universidad de Valladolid, casado con 2 hijos. Ha ejercido su actividad profesional en diferentes medios de comunicación: El Norte de Castilla, Radio 80, El Día de Valladolid, Negocio Castilla y León, pero fundamentalmente su carrera ha estado vinculada a la cadena COPE en 2 etapas, desde 1977 a 1982 y desde 1986 a 2012. Yo conocí al padre de Juan Pablo en julio del año 1967. Tenías tú 7 años. Se estaban haciendo las pruebas de la nueva emisora Radio Popular de Valladolid. Todavía no existía como cadena COPE. El arzobispo don José García Goldara dio esa emisora en Valladolid la dirección a los dominicos. Se pensaba que se le iba a dar a los jesuitas, puesto que él tenía un hermano jesuita también, padre Goldaraz, se lo dio a los dominicos. Yo tuve 3 directores, porque yo en el año 67 entré a trabajar cuando estaba tu padre de director de la emisora, con una trayectoria que traía ya de La Voz de Valladolid, donde estaba de directora María Teresa Íñigo de Toro, una mujer emblemática, no solo en el mundo de la radio, sino en el mundo también de la poesía, y dejó escrito varios libros, una mujer además muy creyente. Cuando llegué yo en la radio, estaba de director el padre Palomares, que vive todavía. Pero yo he tenido 3 directores, porque yo no he coincidido contigo por los pelos. Yo he tenido al padre Palomares, que para mí es un santo, que vive dominico. Luego tuve al padre Gago, muy poco tiempo, porque fue para Madrid. Y le han abierto proceso de beatificación al padre Gago. Y luego tuve a Barriales. Fijaros, 3 grandes directores. ¿Cómo era tu padre en 2 pinceladas? Y continúo con tu presentación. Una persona muy vital que disfrutaba de todos los instantes que se le presentaba en la vida. Era un todoterreno. Lo mismo estaba en el viejo Estadio Zorrilla, retransmitiendo a un Real Valladolid con el equipo que tocase, que estaba haciendo un guión radiofónico para niños, que estaba haciendo un informativo, o recuerdos, por ejemplo, que tengo, es cuando, unos recuerdos que me vienen a la memoria, era la emisora más moderna que se había montado en Valladolid, a 1000 años luz de lo que era Radio Valladolid o La Voz de Valladolid, luego Radio Nacional de España. Instalaciones última generación, teletipos. ¿Qué eran los teletipos? Era un maquinón grandísimo donde se recibía la noticia instantáneamente de lo que ocurría. Y en ese teletipo nada más que oíamos funcionar, se ponía a funcionar directamente desde los mandos lejanos que tenían, la agencia EFE o cualquier agencia que se metía, y vamos a ver las noticias, porque cada emisora tenía sus informativos. No se funcionaba todavía en cadena. Eso vino después, eso vino ya en el año, ya cuando entraste tú en el año, la segunda etapa, y fue la emisora que marcó un antes y un después en la radio en la ciudad de Valladolid, porque las demás se tuvieron que poner al día de cómo llegó la COPE, la futura COPE. En la cadena COPE pasó por diferentes puestos Juan Pablo, tanto en la redacción de los servicios centrales de la cadena en Madrid como en la redacción de Castilla y León en Valladolid, donde ha dirigido el magazine matinal y ha sido jefe de los servicios informativos de COPE en Castilla y León y director de COPE en Segovia. Desde marzo de 2012
Es el jefe de gabinete de prensa y comunicación de la Diputación Provincial. Al margen de la labor propiamente periodística, ha ejercido como profesor asociado de periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entre las distinciones recibidas destaca el Premio Periodismo Provincia de Valladolid, obtenido en el año 2002. Le recibimos con un aplauso y le dejamos ya que el pregón y Santiago Apóstol, nuestra parroquia, sea tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué me he dejado convencer? ¿Por qué cogí el teléfono cuando aquel viernes de febrero vi que me llamaba José Luis Rubio? ¿Por qué no le he dicho que es una locura lo que me propone? Es verdad que me resistí inicialmente, nunca he dado un pregón de Semana Santa, le dije. Y aunque él recurre, como acaba de hacer, al recuerdo de su estrecha y afectuosa relación con mi padre, ¿por qué cedo? Esa misma tarde estuve tentado de llamarlo y decirle: José Luis, no puede ser. Gracias por la confianza, pero no es posible. No tengo ni tiempo ni ningún mérito para semejante responsabilidad. ¿Por qué no lo hice? Sin duda porque hacerlo me parecía una traición. En primer lugar, a la confianza depositada en mí por todo un pueblo, desde la Junta Parroquial hasta el Ayuntamiento, que han confiado en mi persona para un honor absolutamente inmerecido. Y también, lo acaban de escuchar, una traición a la memoria de mi padre. ¿Pero por qué? Varias veces me hice la pregunta sin hallar nunca una respuesta. De repente me vino a la cabeza una de esas frases de cine que nunca he sabido muy bien el motivo, se me quedan en la memoria. No soy capaz de recordar la película ni los actores, pero sí la escena. En ella, un padre le dice a su hija una de esas frases que al final de la acción cobran sentido. Una de esas frases rotundas que también escriben los guionistas de Hollywood. Recuerda siempre que si haces la pregunta correcta, la respuesta viene sola. La pregunta correcta. ¿Cuántas veces en mi profesión me he planteado esa premisa? Hacer la pregunta correcta. Y entonces me di cuenta de que pensando solo en mí y en mis dudas, solo me había preguntado a mí mismo, y ese no era el camino. La pregunta correcta. ¿Por qué, Señor? Y la respuesta viene sola. Por la palabra. Y las dudas terminaron. Reverendo señor cura párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol del Carpio y miembros de la Junta Parroquial. Señor alcalde del Ayuntamiento del Carpio y resto de representantes de la Corporación Municipal. Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Valladolid. Presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina, diputados provinciales, alcaldes, concejales de otros municipios, presidentes, mayordomos, hermanas y hermanos de las diferentes cofradías carpeñas, señoras y señores. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Pido al Señor y a la Virgen de la Consolación, que preside este altar en el que me encuentro de manera totalmente inesperada e inmerecida, que me ayuden a salir airoso de este honor que me coloca hoy aquí, en este ambón de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el que cada día se proclama la palabra de Dios, el Santo Evangelio, Evangelion, la buena noticia, la buena nueva. Les pido me ayuden a encontrar la palabra exacta, la frase justa para expresar mis sentimientos en este instante. Les pido ayuda porque sin Él y sin la mediación de su Divina Madre, me será imposible enlazar de manera coherente la emoción, la gratitud, la memoria y la responsabilidad. Porque no soy carpeño, ni soy cofrade, soy solo periodista. Como he dicho en innumerables ocasiones, a veces medio en broma, casi siempre muy en serio, soy simplemente un obrero de la palabra. La palabra. La palabra como elemento esencial para comprender el mundo y también para cambiarlo. La palabra como expresión exterior que nos comunica con los demás y que precisamente por ello, por esa función de comunicación, nace y debe nacer siempre desde el interior, desde nuestro interior. En consecuencia, la palabra invita a la reflexión y la reflexión al silencio. No hay peor enemigo para la palabra que el ruido y vivimos en un mundo demasiado ruidoso.
Con la palabra rememoramos un recuerdo, sellamos una promesa, manifestamos un pensamiento, declaramos nuestro amor, damos una lección, definimos una situación, imploramos a Dios, y todo esto permanece y pertenece al alma. Y aquí estoy, intentando modelar palabras que ordenen todos los sentimientos que me desbordan, comenzando por los recuerdos de infancia, aquellos donde normalmente se ha iniciado en cada uno de nosotros el camino de la fe y el amor a la Semana Santa. Recordar, etimológicamente, volver a pasar por el corazón. Sin duda mucho más bonito que la definición académica de traer a la memoria algo aprendido o conocido en el pasado. Recuerdos como aquel catecismo que aprendí con el hermano Andrés en las aulas del Colegio de La Salle, en el cruce de las calles del Santuario y Simón Aranda, por cierto, el carpeño que convenció a la Diputación de Valladolid para instaurar en la capital la escuela normal. ¿Quién me lo iba a decir? Pero no me quiero desviar de aquel primer catecismo de grado, que aprendimos varias generaciones, con sus preguntas y respuestas que siguen estando grabadas a fuego en nuestra memoria. El hermano Andrés, uno de los pocos hombres realmente santos que he conocido, se colocaba en medio de aquella aula con casi 60 niños y nos preguntaba: ¿eres cristiano? Y todos respondíamos: soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Recordáis? Y seguía con su retahíla de preguntas y respuestas. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. La muerte de Cristo en la cruz para redimir a los hombres. La clave de la fe con aquellas palabras, siempre las palabras que memorizábamos con nuestra cantinela infantil y que desde entonces pasaban a formar parte de nuestra vida. Junto a ello, los recuerdos de aquellas primeras Semanas Santas, esas que mi padre me enseñaba, a mí y a mis hermanas, se empeñaba en enseñarnos, aunque no siempre llegábamos a tiempo de ver los desfiles procesionales. Recuerdos de Valladolid capital, de Medina de Rioseco, con Tere Íñigo, a la que antes se refería José Luis, de Zamora, o ya más mayores en otros lugares que nos impactaron, como Málaga o como Bercianos de Aliste. Recuerdos de pasos, de silencios, de recorridos de iglesias y de conventos. Aquella semilla germinó y la pasión por la pasión y además el trabajo me llevaron a conocer otras celebraciones, otras formas de vivir la semana más importante del año para un cristiano. Y me trajo cerca del Carpio, a Nava del Rey, a Laejos, a Medina del Campo. Confieso mi pecado. Nunca llegué hasta vosotros cuando la primavera alumbra su primera luna, por desconocimiento propio. Pero, pese a no conocer vuestras celebraciones, sí me siento unido a vosotros. Porque también para eso sirven las palabras, para establecer lazos sentimentales con aquellos que compartimos una forma de vivir siempre condicionada por nuestro lugar de origen. Y a vosotros me une que, como dijo el poeta, yo he nacido en esos llanos de la estepa castellana cuando había unos cristianos que vivían como hermanos en República Cristiana. Me enseñaron a rezar, enseñáronme a sentir y me enseñaron a amar. Y como amar es sufrir, también aprendí a llorar. Por eso estamos aquí. Y porque en apenas una semana vuelve a ser Semana Santa en Castilla. Menos días incluso, porque aunque la Semana Santa se inicia oficialmente con el Domingo de Ramos, los que vivimos estos días de pasión sabemos que todo arranca antes. El Viernes de Dolores, aquí el miércoles con el Triduo, en el que todos volvemos la vista y el corazón a la Madre. Ahí la tenéis, en su capilla. Ahí tenéis a vuestra dolorosa. La conocéis mejor que yo, con sus manos unidas y con la pena rompiéndole el alma, con sus lágrimas perdiéndose en la oscuridad sin que ninguno seamos capaz de darle consuelo. La conocéis en su dolor. Sentid con ella. Nació la primer saeta al pie de la misma cruz y se envolvió en un suspiro de la Madre de Jesús. 7 saetas de plata el corazón te destrozan y de la sangre que viertes han nacido 7 coplas. La saeta tan andaluza y tan carpeña. Palabra hecha cante que se lanza al viento desde lo más hondo del corazón y se vuelve oración que se clava en nuestras almas. El Viernes de Dolores es anticipo de lo que vendrá.
Pero antes hay que vivir el Hosana del Domingo de Ramos. Hosana, hijo de David, retumbaba en Judea. Hosana, recordamos en nuestras calles y plazas. Hosana, o lo que es lo mismo, sálvanos, porque eso, sálvanos, es lo que realmente significa Hosana en hebreo, en la lengua de Jesús. Hosana, Mesías, sálvanos tú que vienes en nombre del Señor. Sálvanos de la guerra, del hambre, de la violencia. Sálvanos de la enfermedad, de la física y de la moral. Sálvanos del odio, de la envidia, de la traición, de la deslealtad, de la indiferencia. Sálvanos del populismo, de la manipulación, de la polarización. Sálvanos de la injusticia y de lo que es aún peor, de las leyes injustas. Sálvanos, te rezamos también aquí, mientras venimos a esta iglesia de Santiago a bendecir las ramas de laurel, esas que estarán en vuestras cocinas todo el año, velando por vuestra salud y que hacen ese primer domingo de la Semana de Pasión que el Carpio se convierta en una pequeña Jerusalén. El azul de la mañana lo va el viento pregonando. Hoy es domingo, domingo, hoy es domingo de Ramos. Jerusalén aquel día sería un pañuelo blanco. Un pañuelo blanco que pronto se torna en paño de la Verónica en el camino de la Vía Dolorosa, porque pronto la alegría deja paso al dolor. Y también aquí, los carpeños, comenzáis a vivir con toda intensidad estos días en que la fe se funde con la tradición. Tradición recuperada, sí, nunca inventada. Tradición que a estas tierras llegó de la mano de Vicente Ferrer, el santo valenciano que a las tierras de Medina trajo las procesiones de disciplina. El santo cuya imagen custodiáis ahí mismo, a unos pasos de este ambón, en el camerín de la Virgen de la Consolación. ¿Qué mejor lugar para un santo que estar a los pies de la Virgen? Tradición custodiada aquí y que aquí, en el Carpio, recuperó don Hipólito y que desde hace más de 3 décadas renováis y reafirmáis cada año. Porque, en contra de los que abogan porque la tradición permanezca inmutable, la grandeza de la tradición está en su capacidad para mantenerse en el tiempo, adaptándose a la vida y a la realidad de cada comunidad, de cada momento. Por eso, la tradición puede resurgir con fuerza tras periodos de desaparición temporal. Y la tradición nos dice que el miércoles santo el Carpio se rinde a su Vía Crucis, el camino de la cruz. Las calles del Carpio acogerán las 14 estaciones que jalonan el itinerario que, como diría el maestro, se recorre con lentitud de óleo. Vía Crucis, con el Nazareno como gran protagonista. Ahí lo tenéis, abrazado a su cruz, miradlo. Ahí lo tenéis, acompañadlo. Medianoche, se acerca el Nazareno por entre un mar de corazones fieles. Sobre alfombra de rosas y claveles camina con vaivén blando y sereno. Lleno de excelsitud, de gloria lleno, reflejando en su faz penas crueles, va poniendo en las almas luz y mieles y luz que del dolor son freno. Se detiene la imagen soberana, suena un clarín, la voz de una campana algo divino y mágico predice. Se oye un himno triunfal, la luna brilla, el pueblo emocionado se arrodilla y el dulce Nazareno lo bendice. La bendición del Nazareno nos adentra en los días grandes de la Semana Santa, en los días que son la base de nuestra fe. Esos días en que cada palabra tiene un significado profundo que nos remueve el alma y que nos une en comunión permanente con miles de hermanos de todos los tiempos en todo el mundo. Palabras que todos conocéis, que a todos conmueven. Tomad y comed. Tomad y bebed. Me negarás 3 veces. Aparta de mí este cáliz. Hágase tu voluntad y no la mía. Tú lo dices, no yo. Qué mal ha hecho. Crucifícalo, crucifícalo. Palabras que nos conducen al Viernes Santo. Estaba escrito desde que el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Viernes Santo, el día de la cruz. O lo que es lo mismo, el día del crucificado. Miradlo, ahí lo tenéis. Sé que lo habéis rezado 1 y 1000 veces, pero miradlo una vez más. Ahí tenéis al Cristo de la paz. Oíd sus 7 palabras. Sí, otra vez la palabra. Desde Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta en tus manos encomiendo mi espíritu. La cruz, la primera gran clave de nuestra fe, ¿recordáis lo que os decía? La señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres.
Por eso, como nos recuerda insistente nuestro arzobispo Luis Argüello, la cruz es innegociable. La cruz que Él sufrió por cada uno de nosotros y que también nosotros debemos cargar. La cruz en la que se muere para vivir, como nos recordó Juan Pablo II, para vivir en Dios y con Dios. Para vivir en la verdad, en la libertad, en el amor, para vivir eternamente. Y de la cruz baja un cuerpo desmadejado, roto, maltratado, y que sin embargo nos transmite una serenidad sobrecogedora. Lo sabéis bien, lo tenéis ahí en la capilla de la Virgen de los Dolores, a los pies de su altar. También lo habéis visto cientos de veces porque el viernes de la cruz lo sacaréis a esta nave central de esta iglesia para montarlo en sus andas y recorrer con él las calles del Carpio. Y sabéis que Él, yacente, nos llama a la reconciliación y a la oración. Dulce paz con blancura de azucenas que tienes en el Padre tu remanso. La quietud de tu carne es el descanso de tu vida inflamada y de tus penas. La sangre derramada de tus venas en efluvios de amor, aunque distante, lava nuestra maldad siempre constante, así como hace el mar con las arenas. Amor de Cristo, amor de los amores, lecho de palo en cruz para su muerte, hiel y vinagre para sus dolores. No cabe amor más grande, ni más fuerte, ni mayor resplandor de resplandores que esta luz que nos da tu cuerpo inerte. Pasa el Viernes Santo y parece que, como Él dijo en la cruz, todo estuviera consumado. Incluso conozco cofrades que dicen que para ellos el viernes acaba todo. Nada más lejos de la realidad. Falta la otra parte esencial del cristianismo. Claro que es verdad que la cruz es innegociable, porque sin cruz no hay resurrección. Son los dos elementos esenciales de nuestra fe. Lo acabamos de decir en la Santa Misa, justo nada más antes de terminar la consagración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Sin resurrección nos falta la mitad de nuestro credo. Lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Y el domingo de resurrección también tiene, cómo no, su palabra. Aleluya. Aleluya, o lo que es lo mismo, alabad a Dios en su significado original. Pues efectivamente, aleluya, Cristo ha resucitado. Sí, y ahí lo tenéis, miradlo. Es Cristo que ha vencido a la muerte y que recorrerá de nuevo en el segundo domingo de Semana Santa las calles del Carpio para buscar a su madre, la dolorosa, que al reencontrarse con el Hijo pierde el manto de luto que la acompaña. Virgen dolorosa que en ese momento seguro se transforma en vuestro corazón, en lo más íntimo de todos vosotros, carpeños, en la Virgen de la Consolación. Porque consolada por la resurrección, ella puede consolarnos a nosotros, los afligidos hijos de Eva. Otra lección más de la Madre, consolar a los afligidos. Consuelo que nosotros, como cristianos, también debemos llevar a los que sufren, no por caridad, que es algo como que nos limpia la conciencia. Y la caridad está bien, pero está mejor la justicia. Lo aprendimos de Él, que siempre estuvo con los pobres, con los marginados. Lo aprendimos de Él, que nos dijo, deja todo y sígueme. Por eso, si alguien quiere saber dónde encontrar hoy la verdadera imagen de Cristo, vaya a buscarla en las calles entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Este pregón va llegando ya a su final, pero antes debo culminar con mi misión de pregonero. Por eso os convoco a vivir intensamente la Semana Santa. Os convoco a vivirla en las calles del Carpio, en los desfiles procesionales y en los actos litúrgicos en esta iglesia de Santiago. Pero sobre todo, os convoco a vivirla en vuestros corazones. Os convoco a seguir a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Sobre todo la vida, como os decía antes José Luis. Porque el cristianismo, en contra de lo que muchos nos han querido hacer ver durante muchos años oscuros, no se centra en el culto a la muerte, sino en la defensa de la vida. Un mensaje de vida que, como en nuestros campos, se renueva al inicio de cada primavera cuando llega la Semana Santa. Este es tiempo de reflexión, de sufrimiento, de dolor, pero sobre todo es tiempo de esperanza.
Por todo ello, carpeñas, carpeños, vivid con pasión la Semana Santa. Renovad vuestras promesas de fe y con ellas renovad vuestras tradiciones. Espero haber cumplido la labor que me encomendasteis. Pero, en cualquier caso, sabed que desde hoy un sentimiento profundo de agradecimiento os une a todas mis vivencias personales, estableciendo con todos vosotros una relación de profundo afecto que me acompañará toda la vida. Os doy mi palabra. Dada ante la imagen de la Virgen de la Consolación de la Iglesia Parroquial de Santiago del Carpio, en la provincia de Valladolid, en la tarde del sábado de la quinta semana de Cuaresma, cuando pasan 84 días del año 2023 desde el nacimiento en Belén de Judá de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios y Salvador. En Carpio no te puedo decir sino un detalle y una Virgen de la Consolación. Entonces, espero que la pongas en un buen sitio, porque seguro que te va a proteger como nos protege a todos los carpeños. Muchísimas gracias. Nos hacemos una foto. Le vamos a dar lo mismo que el Ayuntamiento le ha dado un icono, porque le ha dado un icono. La Virgen de la Consolación es el icono de todo Carpio y todas sus tierras, y a veces gente que viven fuera. Le vamos a dar una Sagrada Familia, que pase también tu mujer. Abrimos, ¿no? Sí. Hoy día que es tan importante la familia. Es una preciosidad y además un recuerdo muy especial. Porque esta imagen, José Luis, siempre ha estado en mi casa. Siempre, en casa de mis padres. Siempre. Una imagen para mí, una imagen muy especial porque además esta imagen, este icono, ha estado siempre presente y sigue estando presente en casa de mis padres. Así que yo no tenía esta imagen en nuestra casa, ¿verdad? Y a partir de ahora va a ser un recuerdo que ocupe un lugar muy especial en nuestra casa. Seguro, además. Muchísimas gracias. Compartir con toda la comunidad cristiana del Carpio el inicio de su Semana Santa 2023, una emoción que permanecerá siempre en mi corazón. Os doy mi palabra. 25 de marzo de 2023.